tema que parece lejano para el médico de atención primaria y claro, efectivamente no va a realizar una cirugía de cataratas, pero en su práctica diaria, sea la especialidad que siga después, siempre le consultarán, ¿no es cierto? Por eso el segundo punto, consultas de la práctica diaria. Alguien le pedirá algún consejo respecto a cirugía, ustedes indicarán alguna cirugía, un familiar, en fin. Muy fundamental el primer punto, ¿no es cierto?, la detección de cataratas, ¿eh? Tan simple, iluminando y viendo el color de la pupila, o sea, no solamente los reflejos pupilares, sino también ver la coloración de esa pupila, ¿no? Catarata en adulto, ahora vamos a ver unos casos. Catarata congénita, muy importante, sobre todo si es unilateral, ahí el apunte lo detalla. Cataratas secundarias, ¿no? Que sería un poquito el último punto, prevención. Entonces, diabetes, en ese control anual que ustedes piden, oftalmológico, en la evolución de un paciente diabético, ¿no es cierto? La exposición a radiación ultravioleta, también lo explica el apunte, conductores, gente que está expuesta a radiación directa o indirecta, ¿no es cierto? ¿No? Pacientes en corticoterapia, también. Bueno. Luego, bueno, el tercer punto, la consulta por guardia. A lo mejor está en una guardia y va una persona que fue operada de cataratas, vamos a ver algunos casos ahora, saber un poquito qué ver. Es un poco raconto, recuerdo, de el primer seminario que les di, ¿no es cierto? Esa inspección de superficie a profundidad, ¿no es cierto? ¿No? Pero por ahí les toca algún cuadro de en un postoperatorio inmediato de cirugía de cataratas. No encuentran al cirujano, no encuentran la, no encuentran el oftalmólogo, su cirujano, y entonces les toca a ustedes actuar un poco y tratar de identificar el cuadro. En el control clínico del preoperatorio también. A veces uno pide evaluación preoperatoria y sepan ustedes que es una valoración de rutina, ¿no es cierto? ¿No? El estudio habitual, y si hace poco lo ha hecho, 6 meses, 8 meses, por ahí no necesita repetirlo si fue normal, ¿no es cierto? ¿No? En tema de anticoagulación, dependiendo de la técnica, ahora vamos a hablar, si tenemos que actuar sobre conjuntiva, cauterizar, etcétera, importará suspender la anticoagulación previa a la cirugía. Si es una entrada por córnea que es avascular, a lo mejor no. Bueno, acá ven ustedes una catarata muy evidente, ¿no es cierto? ¿No? Está dilatada la pupila, y ven ustedes una opacidad ocre, ¿no es cierto? Una catarata madura tiene una coloración blanquecina y acá es una catarata ya de color ocre. Esta es una imagen de lámpara hendidura, ven ustedes la dispersión del pigmento, acá habrá habido alguna reacción inflamatoria, una uveitis previa, o esta catarata ocupa mucho volumen y produce una dispersión pigmentaria, el iris pierde pigmento, ¿no es cierto? ¿No? Tal es así que fíjense que acá se crea un cono de sombra en la periferia. ¿Se acuerdan que ustedes iluminando desde el sector temporal en el plano del iris, su iluminación debía llegar a iluminar el sector nasal? Iluminan ustedes desde el sector temporal y su iluminación debe llegar al sector nasal totalmente, ¿no es cierto? Ven que acá se crea un cono de sombra. A lo mejor esta catarata ocupa tanto espacio, ¿no es cierto?, que empuja ese diafragma del iris hacia adelante. Bueno, esta es una catarata muy evidente para detectar, ¿no es cierto? Acá es otra catarata blanquecina, ¿no es cierto?, pero ven que la córnea no es transparente, no permite ver la trama del iris, Así que acá ustedes presuponen
que hay presión ocular. Luego el oftalmólogo definirá ese tema, ¿no es cierto? ¿No? Pero queda claro que hay una reacción inflamatoria, que puede haber presión ocular. Alcanzan a ver el tercer elemento, ¿no es cierto? Es una catarata hipermadura, ¿no es cierto? Un glaucoma, seguramente, y alcanzan a ver el tercer elemento que está acá con puntos. ¿Alguien lo alcanza a ver? No. El nivel de IPEMA. Acuérdense del primer seminario, observar siempre hora 6. El nivel de IPEMA, ¿lo ven? Sí, se ve. Sí. Muy bien. Siempre estén atentos a hora 6. Es el primer seminario, ¿no es cierto? Donde tenían que estar atentos a hora 6. Correcciones que se producen en la cámara anterior. Hipopión o IPEMA. Acá sería entonces un IPEMA. Esta es una imagen con cierta magnificación, pero ustedes lo pueden llegar a ver, ¿no es cierto? Con una linterna y pueden, con una iluminación directa, ver todos estos detalles, ver la profundidad de la cámara. Entonces, tienen elementos, por más que no tengan una lámpara antigua, ¿no es cierto? Queda claro que es un caso problema, ¿no es cierto? Estos, dentro de los secundarismos, la catarata traumática, ¿no es cierto? ¿No? Acá ven esta forma estelar como una estrella, ¿no es cierto? Es propia de la catarata traumática, con dilatación de pupila. Ven acá una radiación del iris irregular, acá oblicua, ¿no es cierto? Acá habrá habido una sección del esfínter de pupila, ¿no es cierto? Entonces una orientación así no bien radial del iris, sino oblicua. Un antecedente traumático previo, ustedes pueden preguntar, ¿no es cierto? ¿No? Traumatismo directo o indirecto. Pueden ver también un cuerpo extraño, transfixiante, ¿no es cierto? Una puerta de entrada a nivel corneal, una impactación de un cuerpo extraño metálico en el cristalino y una catarata aguda. Entonces la persona no tenía cataratas y de forma aguda, repito, se produce una catarata, ¿no es cierto? Por inhibición del humor acuoso en el cristalino. Siempre ver entonces una puerta de entrada y si ven así una catarata aguda y no alcanzan a ver un cuerpo extraño, presumir un cuerpo extraño metálico intraocular. Entonces una simple placa les puede detectar esto, ¿no? Ustedes al radiólogo le piden que sospechan un cuerpo extraño metálico, o sea, un cuerpo extraño vegetal no pudiera ser, atravesar todas las estructuras, ¿no es cierto? ¿No? Tiene que ser metálico. Así que una simple placa, eso puede estar disponible en un dispensario, ¿no es cierto? Y ustedes hacen un diagnóstico importante, ¿no? De la duda, por supuesto, la derivación. Bueno, en el apunte hablo de la biometría. O sea, es un estándar ya que en una operación de cataratas se implanta un lente intraocular. Esa lente tiene una graduación determinada que intenta corregir total o parcialmente la graduación previa del paciente, ¿no? Entonces el método consiste en evaluar algunos parámetros. Dependiendo de la fórmula que se utiliza, hay distintas fórmulas, eso no es para ustedes. Brevemente decir que la profundidad de cámara anterior, ¿no es cierto? O sea, de la cara posterior de la córnea a la cara anterior del cristalino, esta sería la profundidad de la cámara anterior. La queratometría, o sea, el poder de refracción de la córnea en su cara anterior y cara posterior. En el apunte verán que dice el tema de cirugía refractiva previa y cómo se modifica esa curvatura de córnea con una cirugía refractiva previa. Bueno, hay
medidas para sobreponerse a ese tema. La longitud axil también, ¿no? Desde la superficie más anterior a la superficie más posterior, hay distintos métodos. Entonces, bueno, la longitud axil o axial, ¿no es cierto? El blanco sobre blanco, o sea, el eje horizontal de la córnea, de blanco a blanco, para hacer un cálculo del tamaño de la lente en algunas situaciones, ¿no? La constante A que lo provee el fabricante. O sea, esto no es para ustedes, pero saber que en base a una serie de parámetros que se estudian, se logra entonces predecir con un grado de mucha certeza, no total, pero de mucha certeza, se logra predecir la corrección y la graduación del lente intraocular a implantar en cirugía. Entonces se logra esta hoja, ¿no es cierto?, de resultados según la fórmula que se utilice. Ven que si queremos lograr la emetropía, o sea, el cero, ¿no es cierto?, de graduación, tenemos que colocar, según esta fórmula, una graduación de 17 dioptrías y media. Y a veces uno quiere errar en el sentido de una cierta miopía. En fin, situaciones que enfrenta el oftalmólogo. Entonces, saber de ese cálculo de poder del lente que se realiza como preoperatorio. Entonces se coloca una lente intraocular. Esta es la lente de cámara posterior, la que más frecuentemente se utiliza, ¿no? Ven que tiene una óptica. Estos son unos agujeritos de posicionamiento, lo utiliza el cirujano para rotar la lente, o sea, se le inyecta, como ven acá, a través de una incisión pequeña, se pliega, se inyecta esa lente y luego se la ubica en el saco capsular que ahora vamos a ver. Entonces podemos utilizar estos agujeritos de posicionamiento. Y tienen estas ápticas que se llaman, que son estas patitas flexibles, que ayudan al centrado de esa lente. También existen, sepan ustedes, lentes de cámara anterior. Pudieran verlo ustedes. Esa lente de cámara posterior no la verían a simple vista, se ve con la hendidura. Pero ustedes a simple vista pudieran ver una lente acá soportada por el iris, apoyada en el iris. Entonces sería una lente de cámara anterior. Y todo lo que estoy hablando fueron lentes monofocales. También existen lentes intraoculares multifocales que permiten, hay distintos tipos y priorizan la visión lejana, la visión intermedia, la visión cercana o una cierta combinación de todas. Las lentes intraoculares multifocales. Bueno, yendo al procedimiento de facomulsificación. Este es un procedimiento el más habitual. Es a través de una incisión pequeña, autosellante. Se realiza con anestesia tópica, si es con una incisión corneal, ¿no? Si fuera la otra técnica que describo en el apunte, la extracapsular, entonces es una incisión más grande, ya lleva puntos, ya ahí sí importa la coagulación y es una anestesia con inyección entonces, pero una incisión corneal sería con anestesia tópica solamente. Este es un querátomo, o sea, incide la córnea. No es una entrada simple, sino que va en un sentido y en otro. Esa incisión tiene una arquitectura que la hace autosellante. Primero, que es pequeña, y segundo, que tiene una arquitectura que hace que coapten esos dos labios, ¿no es cierto?, y se selle solo, sin tener que colocar suturas. Acá un bisturí de diamante, ¿no es cierto?, sea el de metal
o de diamante, ve que tiene corte en la parte anterior, o sea que si decimos que tiene 2.8 milímetros, es así porque tiene solamente corte en el frente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, haciendo un túnel, tenemos una incisión de 2.8, por ejemplo. Hay distintos tipos. Cuando entramos, se pierde la presión intraocular, se equipara a la presión atmosférica, se colapsan las cámaras, sobre todo la cámara anterior. Entonces tenemos que inyectar una sustancia que ocupe espacio. Esto sería entonces la sustancia viscoelástica. La cirugía continúa con una apertura de la cápsula anterior. El cristalino está rodeado de una cápsula y en la cápsula anterior se hace un corte circular continuo, un corte circular. Luego se continúa con una hidrodisección. Esto, fíjense cómo acá se inyecta un jet de agua y crea un plano de clivaje, un plano de separación que separa la cápsula posterior del núcleo. Entonces la inyección de esta jet de agua, insisto, repito, crea este plano de clivaje, plano de separación. Acá tienen ustedes la capsulorhexis, o sea, la apertura que se hizo de la cápsula anterior. Primero la apertura y luego la inyección del suero, entonces. Luego con una punta que irriga, aspira y taladra, digamos, o sea, una punta que disuelve, emulsifica el núcleo. Bueno, distintas técnicas, no vamos a entrar en eso. Se va emulsificando el núcleo. Acá tienen la capsulorhexis que empezamos, luego se hizo el plano de hidrodisección, y acá estamos en esta técnica de cuadrante, ¿no es cierto?, emulsificando un cuadrante. Otra forma de operar también para evacuar el núcleo, la inyección del lente, que ya vimos una foto, ven que acá está el saco transparente, ¿no? La apertura que se hizo anterior, y ahora el saco capsular limpio, ¿no es cierto? Y que ahí se inyecta, o sea, en el cuerpo extraño, englobado por una estructura natural. Entonces, hay poca reacción inflamatoria. Y acá se centra, se ubica la lente. Algunas palabritas escucharán ustedes de cirugía de catarata por láser. Según en oftalmología usamos mucho distintos tipos de láser. Entonces, en el espesor del tejido se crea un espacio. Según la longitud de onda que se utilice, se focaliza en un punto y produce un espacio, ¿no? Que distintos disparos van creando espacios contiguos y se tienen que unir, ¿no es cierto? Acá fíjense cómo en la transparencia de la córnea se ha creado esta vacuolización, ¿no? Distintos espacios, entonces han creado esta imagen y el cirujano tiene que unirlos, ¿no es cierto? Y así se hizo la incisión principal y acá se está haciendo la incisión accesoria. También se hace la capsulorhexis que vimos y la fragmentación del núcleo. Entonces el cirujano cuando entra ya tiene su incisión hecha, su capsulorhexis hecha, solamente tiene que hacer la hidrodisección y pasa directamente a la emulsificación del núcleo. Es un detalle, ¿no es cierto? Tiene sus pros y contras, pero bueno, eso sería una idea para que ustedes tengan de cirugía con láser. No agrega, un cirujano experimentado no agrega mayor beneficio. Quizás sea más extendida su práctica cuando los costos bajen, ¿no es cierto?, de esos aparatos. A ver, un segundito que se... Bueno, esto sería más para ustedes. Eso fue un pantallazo de lo que es la cirugía, que tengan una idea.
Y acá entonces pueden ver ustedes un posoperatorio. Ven que el ojo está blanco, no está inflamado, no hay inyección, ¿se acuerdan del primer seminario? Conjuntival ni inyección ciliar, ¿se acuerdan de la inyección ciliar paralela al limbo? Y eso sería un trasunto de inflamación intraocular. No hay secreción, así que es el seminario primero, insisto, ¿no? Ese ordenamiento de inspección que les planteé. Y ustedes saben que está recién operado porque ven acá este edema de córnea. Acá la transparencia de la córnea está perfecta, ven la trama del iris, pero acá se ve un poco borroso. Esto sería entonces un ojo izquierdo, acá la nariz y la incisión que es en este caso temporal. Este túnel por el cual se emulsificó la catarata, se pegó y pasó la lente, bueno, está un poco edematizado en el primer día, ¿no es cierto? ¿No? Acá pueden ver ustedes el surco de la incisión superficial y no se ve el surco de la incisión profunda en este túnel que se crea. Ya saben, tiene una arquitectura este túnel, no es una entrada simple. Otro posoperatorio sin problemas. La persona le puede referir, ven como acá se ve mejor el surco de entrada superficial. La persona les puede referir como sensación de cuerpo extraño, sería este edema, que a lo mejor al parpadear la persona lo sensa, ¿no es cierto? El edema o este defecto de epitelio que todavía tiene y también la persona lo sensa. Ustedes tienen que ver, hora 6, como siempre, la transparencia de la córnea, reflejos pupilares, este ojo está sin inflamación. Pero acá ya entramos en problemas. Esto pueden ver una guardia y no debe pasar desapercibido. Entonces acá tienen ustedes la congestión conjuntival, pero sobre todo la congestión ciliar, estos vasos pequeños en cepillo paralelos al limbo. Ven ustedes en hora 6 una conexión de pus, un hipopion. La transparencia de la córnea está un poco alterada. El color de la pupila no es el que corresponde. Y la forma de esa pupila no es redonda central, no va a tener juego pupilar acá, porque hay una herniación del iris. Entonces, a lo mejor esa herida que era autosellante por algún traumatismo ha trabajado y se ha puesto en contacto, ¿no es cierto?, la parte intraocular y así una infección. Esto es una endoftalmitis entonces. Ya saben que hay otro cuadro, no sé si le hicieron el apunte, de la inflamación aséptica del segmento anterior, que también es precoz, pero acá como hay una comunicación, seguramente es una endoftalmitis, o sea, no es la inflamación simple. Otro cuadro similar entonces con un nivel de hipopión, una congestión mixta. La persona, claro, tiene afectada la agudeza visual mucho. Y si ustedes tratan de ver el fondo de ojos, no van a poder, ¿no es cierto? O sea, hay un compromiso del vítreo, por diferenciación con la inflamación de la cámara anterior aséptica o tóxica. Otros cuadros entonces de endoftalmitis, la alteración de transparencia de medios, el nivel de hipopio que tendrán que buscar ustedes. Acuérdense que si la persona estuvo en decúbito dorsal, no se va a ver ese nivel. Así que ustedes vayan activamente haciéndole mirar hacia abajo y traten de buscar siempre conexiones en hora 6. Lo mismo, entonces, la alteración de transparencia de medios, la agudeza visual muy disminuida. Acá fíjense por lámpara de hendidura, la córnea y el iris, qué poca profundidad de cámara anterior. Esto visto con lámpara de hendidura, pero ustedes con su maniobra que vimos recién también pueden ver la profundidad de la cámara.
este tratamiento, este caso tiene que ser derivado de manera urgente, ¿no es cierto?, al oftalmólogo, sea la inflamación aséptica, o sea la endoftalmitis, deben ser motivo de derivación urgente, ¿no es cierto?, ¿no? El oftalmólogo tomará una muestra de vítreo, ese mismo volumen lo inyectará como antibiótico a concentración intravítrea, ¿no es cierto?, y ese será el tratamiento específico. Tomará muestras del humor acuoso en una punción. En fin, es un tratamiento muy específico del oftalmólogo, pero es muy importante para el médico de atención primaria la detección del mismo. Vieron que son elementos evidentes, ¿eh? Les mostré entonces un posoperatorio normal y un posoperatorio de endoftalmitis. Bueno, esta es la reacción inflamatoria, aséptica o tóxica, ¿no es cierto?, que se denomina TAS, se conoce en castellano también como TAS, ¿no es cierto?, más que inflamación. Entonces, todo el oftalmólogo habla de TAS. Acá en un cuadro, en un trabajo publicado, había unos casos, ¿no es cierto?, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece? ¿Es endoftalmitis o TAS? Habría que ver cuántos días pasaron del postoperatorio. Muy bien. Y si no hay una identidad que es una endoftalmitis tipo TAS, que es la que se dan en el primero o segundo día postoperatorio. Muy bien, perfecto. Bueno, pero ¿es endoftalmitis o TAS? ¿Qué les parece? Opinen. Hasta no tener cultivo no digo nada y... Bueno, la endoftalmitis es lo más importante a descartar. Queda clara la derivación inmediata, ¿no es cierto?, ¿no? Queda claro, ya lo he dicho, la derivación inmediata del oftalmólogo. Bueno, fíjense que hay alteración de transparencia de medios, hay un nivel de pus acá en hora 6, un hipopión. Yo, por imagen de lámpara de hendidura, les digo que hay una membrana fibrinoide en el plano pupilar. Seguramente ustedes no van a poder tener reflejos pupilares, esta pupila no va a jugar libremente, ¿no es cierto? Hay toda una congestión, pero bueno, se adelantó, es TAS, ¿eh? Es un TAS. Por supuesto, uno siempre tiene que pensar primero en endoftalmitis, ¿eh? Entonces, bueno, la respuesta que tiene a los corticoides, etcétera, pero definitivamente son casos para derivación inmediata al oftalmólogo, eso que quede claro. Pero pudiera no ser una endoftalmitis. Insisto, está muy bien lo que dijo la colega, que pensar en endoftalmitis. Bueno, la etiología del TAS, bueno, la composición química, o sea, en una cirugía es una agresión, ¿no es cierto? Consta de una incisión, ya esa incisión, sobre todo en la córnea, que es un tejido muy, muy sensible, uno de los tejidos más sensibles del organismo, ¿no es cierto? Siempre quedarán sensaciones, por más que la incisión sea muy pequeña. Entonces esa reinervación ya queda como secuela, ¿no es cierto? Sensaciones que la persona refiere, ¿no? Sobre todo si tiene ojos secos. Luego, bueno, hay soluciones de irrigación, como dice ahí, la sustancia displástica se no se lava al final de la cirugía correctamente, sea con composición química alterada, sea un pH incorrecto, adición de sustancias como antibióticos. Si leyeron el apunte, vieron que se preconiza, hay cirujanos que lo hacen, otros que no, la inyección al final de la cirugía de antibiótico en cámara anterior. Entonces, otras sustancias que se pueden utilizar como colorantes,
una catarata muy blanca y que inyectaron colorante de color azulino, ¿no es cierto?, que tiñe esa cápsula blanca y nos permite hacer una capsulorhexis fácil. Mióticos, no es mitóticos, es mióticos, o sea, por ahí necesitamos contraer la pupila, por ahí necesitamos dilatar la pupila, todas estas sustancias intraoculares, en cirugía, sustancias intraoculares que se utilizan. Entonces, bueno, la composición química alterada de todo esto, ¿no? Residuos de detergentes, el material oftalmológico, endotoxinas, por eso a lo mejor no es infeccioso, sino que es tóxico, ¿no? Una reacción tóxica. Lo mismo, medicaciones, la lente intraocular, pulido, esterilización, la forma de fabricación de la lente intraocular, entonces, ¿no? Como ven, esta agresión que hacemos en la cirugía, una agresión controlada, puede tener una respuesta inflamatoria postoperatoria. Bueno, pasando, a ver un segundito que levantar a alguien. Bueno, acá tienen ustedes la capsulorhexis, que ya se ha fibrosado un poco. Esta fibrosis, esta regeneración de epitelio cristaliniano, ¿no es cierto?, que invade la cápsula posterior y la opacifica. Así que por la técnica, al dejar el saco capsular, el ecuador del saco capsular, puede producir una regeneración o fibrosis que opacifique la cápsula posterior. Así que cualquier operado de cataratas en posoperatorio más o menos inmediato o tardío pudiera tener entonces una opacificación de cápsula posterior. La persona le refiere que ve menos. Entonces, no es necesario volver a operar, ¿no es cierto? Tenemos el Jack láser, otro láser entonces de otra longitud de onda que produce una microexplosión, ¿no es cierto?, y que se rompe esa cápsula en el eje visual, esa cápsula opaca. Acá tienen la apertura de la cápsula posterior. No se puede abrir mucho porque si no se perdería el soporte de la lente intraocular. Bueno, es una práctica muy habitual. Así que el Jack láser, esto acuérdense ustedes, ¿no es cierto?, está en el apunte. No es una complicación, en realidad puede ocurrir. Ha habido intentos de inyectar una sustancia al término de la cirugía para prevenir la opacificación. En fin, prevalece el Jack láser. O sea, la aplicación del láser tiene algunos riesgos, pero es la práctica que el estándar la asume como normal. Acá otra forma de la apertura de la cápsula. Bueno, dentro de los secundarismos, algo dijimos acá, la exposición a radiación ultravioleta, ¿no es cierto?, ¿no? Ya saben que en el rango del espectro de luz que corresponde a ultravioleta, ¿no es cierto?, la de tipo C, la capa de ozono la filtra, ¿no es cierto?, ¿no? La de tipo B, sobre todo, es la que se absorbe a distintos niveles, ¿no? La de tipo A también. Entonces, en superficie podemos tener el pterigion, podemos tener pinguéculas, más a la profundidad podemos tener cataratas. Así que la radiación ultravioleta puede cataratas, sobre todo en gente muy predispuesta, ¿no es cierto?, o demasiado expuesta en horas pico. Entonces ustedes recomendar en esa profilaxis que hablé en el primer slide,
el uso de filtro ultravioleta, ¿no es cierto?, si la persona está muy, muy expuesta. Acá, otra forma de radiación ultravioleta es esta queratitis fotoeléctrica, estas pequeñas ulceritas que ven acá, propio de soldadores. También lo pueden ver en una guardia, la queratitis fotoeléctrica entonces. Y también puede producir lesiones en retina. Entonces, cataratas, llamado atención respecto a este tema de radiación ultravioleta y cataratas. Bueno, acá terminé. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Porque no tenemos clase de consulta. Profe, cuando se hace la clasificación del segmento posterior, ¿el paciente vuelve a recuperar visión después de hacer el Jack Laser? No te escuché, ¿cómo? Cuando hay opacificación de la cámara posterior, de la cápsula posterior. De la cápsula posterior. Ah, sí. Uno hace el Jack Laser, ¿vuelve a recuperar visión o sí. queda con...? No, recupera totalmente. Recupera totalmente la visión. Es un procedimiento muy impactante, ¿no es cierto? De haber logrado un éxito en cirugía, buena visión generalmente, ¿no es cierto? Luego se pierde visión, ¿no? Es un poquito frustrante, pero se recupera totalmente con la aplicación del láser. Puede haber algunas cuestiones, ¿no es cierto? Impactos en la lente intraocular, ¿no es cierto? Que mejor le quite o dé destellos de luz, una mala focalización, pudiera tener alguna cuestión sobre retina o sobre mácula, pero en general pudiera haber presión ocular también, todo ese material que uno libera, ¿no es cierto?, queda dentro, no se lava. Pudiera la persona referir cuerpos flotantes vítreos, elementos que quedan flotando ahí en el vítreo también, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? Profe, cuando nombra la diplopía monocular y el efecto fantasma, ¿eso lo vemos cuando evaluamos la agudeza visual con las cartillas de Snellen o cómo aparecería? Claro, es con la... No, o sea, la persona lo refiere, ¿no es cierto? Entonces las luces, por ejemplo, de los autos, ve como aureolas, irisaciones, como si hubiera un edema de córnea para glaucoma agudo, ¿no es cierto? Nada más que acá producido por esa distorsión de la transmisión de la luz, ¿no es cierto?, producido por la catarata, la alteración del índice de refracción de ese cristalino por la catarata. También puede inducir una miopía, ¿no es cierto?, ¿no? Una miopización, la persona ve bien de cerca. También les puede referir fotofobia, molestia a la luz, las luces al mediodía, la resolana, ¿no es cierto?, o luces fuertes. La pérdida de visión de colores. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá repasando, saquen ustedes preguntas si tienen endoftalmitis. Acá está, estoy reviendo un poquito los factores de riesgo para endoftalmitis, es bien claro. El TAS, que es de comienzo más temprano. Cataratas congénitas es muy importante, ¿no es cierto? Ustedes hagan el diagnóstico en el bebé, ¿no es cierto? Y sobre todo si fuera unilateral, si fuera unilateral. Acá en catarata congénita, claro, el ojo va creciendo hasta los 6, 8 años, aumenta su longitud axil, ¿no es cierto? Entonces, si se operara muy temprano y se haría un cálculo de poder de lente intraocular, pero resulta que el ojo se va elongando, entonces el plano de la retina se va yendo más hacia atrás, más posterior, y entonces quedaría desenfocada esa lente intraocular. Por eso el cuestionamiento de operar precozmente o el implante de lente intraocular precoz. Otros problemas que tiene
la cirugía de cataratas congénitas, ¿eh? Pero de parte de ustedes es la detección. Ya saben que en el bebé es algo de tema. Bueno, ver también el tamaño del globo ocular, ¿no es cierto? Ese globo ocular de bebé que no tiene una rigidez escleral, entonces si aumenta la presión, ven un ojo grande, ¿eh? Ustedes no van a ver el globo ocular, pero sí van a ver el tamaño de la córnea, el diámetro horizontal de la córnea, ¿eh? Entonces, mucho cuidado con cuando uno dice los ojazos del bebé, ¿no es cierto? ¿No? Esa megalocórnea, y sobre todo si fuera unilateral, eso sería una sospecha de glaucoma congénito. Y también verían entonces, simplemente por iluminarlo, con una iluminación que tengan, fuente de iluminación, el diagnóstico de cataratas, que no es menos. ¿Alguna otra pregunta? Cirugía refractiva previa, ya lo he dicho, el poder refractivo, la capacidad de refracción, de enfoque en retina que tiene esa córnea, es por entonces la cara anterior y la cara posterior de esa córnea. Cuando se hace cirugía refractiva se corrige la cara anterior, la curvatura de la cara anterior. Entonces, en el cálculo de poder del lente importa el antecedente de cirugía refractiva previa. Bueno, clasificación de cápsula posterior. Y acá tienen en la bibliografía sugerida, tienen un video para que revean facomulsificación y otras bibliografías sugeridas. Bueno, ¿no tienen otra pregunta? Bueno, entonces, si la tuvieran, bueno, ahí tiene mi correo electrónico, no sé si se ve. Mi correo electrónico, me hacen las preguntas que necesiten. Si quieren, coordinamos alguna charla por los seminarios que se han dado. Manéjenlo ustedes, me avisan. Y si no, una consulta por email. Bueno, un saludo a todos y estamos en contacto. Gracias, profe.